No todos los imperios se heredan por derecho. Algunos se forjan en el vacío que deja la muerte, la cárcel y la traición. Ovidio Guzmán López no nació para gobernar el narco mexicano. Nació para sobrevivirlo. Desde su nacimiento en 1990, su historia estuvo marcada por la sangre. Hijo de Griselda López Pérez y Joaquín El Chapo Guzmán, creció mientras su padre era perseguido, encarcelado y venerado. Mientras otros niños jugaban, él estudiaba en uno de los colegios más exclusivos del sur de la Ciudad de México, el CEICA, dirigido por los Legionarios de Cristo. Una infancia disfrazada de normalidad, mientras su apellido escribía titulares rojos. Pero la cárcel no detuvo al Chapo, ni la escuela escondió a Ovidio. La línea entre la vida privada y el crimen se rompió pronto. Ya en su adolescencia, Ovidio entró en los negocios familiares junto a sus hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. No por imposición, sino por estructura. Cuando los viejos operadores comenzaron a caer, Dámaso López el licenciado, Inés Coronel Barreras, los hijos del Chapo llenaron el vacío. Conocidos como los Chapitos, se convirtieron en la nueva cúpula del cártel de Sinaloa. Y Ovidio, el más discreto, fue ganando terreno. No era un pistolero, era un organizador, un negociador, un operador con paciencia y sangre joven, pero también con un carácter más volátil, más imprevisible. El Departamento del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos no tardó en señalarlo como uno de los nuevos arquitectos del tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana a gran escala. Pero no fue la droga la que lo hizo famoso, fue la guerra. El 17 de octubre de 2019, una operación fallida para capturarlo convirtió Culiacán en una zona de guerra urbana. Sicarios bloquearon avenidas, incendiaron vehículos, tomaron rehenes y amenazaron con masacres de civiles. El ejército, superado y sin control de la situación, se replegó. 4 horas después de ser detenido, Ovidio Guzmán fue liberado por órdenes del gobierno federal. Un golpe directo a la autoridad del Estado. Una señal brutal de que, en ciertos territorios, el poder del narco sigue por encima de cualquier insignia. Desde entonces, el ratón se volvió un símbolo no solo del narco moderno, sino del Estado humillado. Las autoridades estadounidenses intensificaron la presión. Las mexicanas también. Cuentas fueron congeladas. Movimientos fueron rastreados. El gobierno federal, bajo presión internacional, sabía que no podía fallar una segunda vez. Y entonces, el 5 de enero de 2023, justo después de la fiesta navideña organizada por Ovidio en el pueblo de Jesús María, Sinaloa, el golpe final fue autorizado. Sabían dónde estaba. Sabían que estaba acompañado de su esposa, sus 3 hijas pequeñas y su madre. Sabían que su casa estaba en la cima de una colina. Y sabían que, a su alrededor, había más de 40 hombres armados, los sicarios del ratón, listos para matar o morir por él. Pero también sabían algo más. No podían fracasar otra vez. La operación comenzó a las 4:30 de la mañana. Un helicóptero artillado descendió directamente en el terreno de su propiedad. En menos de 10 minutos, el ratón fue capturado mientras dormía. No disparó. No resistió. Fue extraído en silencio, mientras el resto del pueblo aún no entendía que había comenzado la guerra. Porque lo que siguió fue devastador. El segundo equipo del ejército entró por tierra con tanques, vehículos blindados, helicópteros de ataque, fusiles M134 y lanzagranadas. El objetivo era claro: impedir que los hombres de Ovidio replicaran el caos de 2019. Y por unas horas, Jesús María fue más una zona de guerra que un pueblo. Balas llovieron desde el aire. Casas fueron perforadas. Autos fueron incinerados. Un avión comercial fue tiroteado en la pista del aeropuerto. Todo por un solo nombre: Ovidio Guzmán. En su casa, la destrucción fue total. Techos atravesados por metralla. Muros colapsados. Vidrios destrozados. Joyería esparcida por el suelo. Baños ensangrentados. Cojines reventados por disparos. Peluches infantiles manchados. En los rincones más íntimos de la vivienda, había huellas de la última noche en familia del ratón. Su madre, sus hijas, su esposa, todas fueron testigos del asalto. Las niñas fueron evacuadas poco antes de que comenzara el bombardeo.
Si hubieran estado unos minutos más, no habrían salido. El saldo fue feroz: 29 muertos, 35 heridos, 21 detenidos. Entre los muertos, un coronel de infantería y sus escoltas. Los restos del asalto quedaron expuestos una semana después, cuando periodistas pudieron acceder al lugar. Lo que vieron no era una casa. Era el epicentro de un mensaje: el Estado mexicano no permitiría otra humillación. Pero en el fondo, la captura no fue un final. Fue el principio de una nueva etapa. El 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Fue presentado ante una corte de Chicago. Declaró no ser la persona que las autoridades buscaban. Pero los cargos eran pesados: conspiración para traficar metanfetamina, cocaína y marihuana, lavado de dinero, asociación con grupos criminales violentos. Su imagen, al momento de llegar, contrastaba con la leyenda: delgado, demacrado, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Pero el poder que representaba aún respiraba. Porque la chapiza no termina con él, es una hidra, una estructura, una generación, y lo que encontraron dentro de la casa del ratón no fue solo el lujo o el caos, fue una advertencia: el narco no ha sido derrotado, solo ha cambiado de rostro. La detención de Ovidio Guzmán no terminó en su celda, comenzó ahí. Porque cuando el cuerpo del líder cae, su sombra no desaparece, se alarga, se extiende, se cuela en las rendijas de cada estructura que alguna vez le fue leal. Y en el caso de la chapiza, esa lealtad no es simbólica, es sangrienta, es peligrosa, es la única forma de poder que entienden. La caída del ratón no fue una victoria, fue una advertencia. Y ahora, lo que ocurre detrás de puertas cerradas no es silencio, es reorganización. Porque Ovidio no era solo un operador, era un símbolo de algo más grande. Una generación dentro del cártel de Sinaloa que nunca conoció el narco como negocio discreto, sino como espectáculo de fuerza. Los chapitos crecieron viendo cómo sus padres dominaban México con millones de dólares y kilos de cocaína, pero también con fiestas, lujos, fusiles dorados, jets privados y ejércitos de sicarios que obedecían con devoción absoluta. Ovidio fue parte de esa nueva cúpula, pero también fue su catalizador. El que demostró que podía desafiar al gobierno a plena luz del día, que podía ser capturado y, 4 horas después, liberado por orden del propio Estado. Ese tipo de poder no se hereda, se construye y se defiende con plomo. Tras su captura en 2023, la estructura interna de la chapiza no colapsó, se replegó, se endureció, se hizo más peligrosa. Sus hermanos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López, tomaron el control, sabiendo que el mensaje debía ser inmediato: no habrá rendición, no habrá fractura, no habrá debilidad. Ovidio había caído, pero la facción Guzmán aún respiraba con fuerza. Y esa respuesta fue clara en los días posteriores: bloqueos, levantamientos, mensajes anónimos, ejecuciones silenciosas. Todos dirigidos no a la opinión pública, sino a un solo público: el resto del cártel de Sinaloa. Porque lo que estaba en juego no era solo una figura. Era el liderazgo mismo de la organización criminal más poderosa del continente. Con Ismael El Mayo Zambada en un retiro forzado, escondido, enfermo o quizás simplemente ausente, la vieja estructura de equilibrio se resquebrajó. Durante años, la dupla Chapo-Mayo había mantenido el narco dividido, sí, pero ordenado. Una tensión perpetua, sí, pero con reglas. Pero con el Chapo en prisión de por vida y el Mayo fuera del tablero, los hijos no comparten ese mismo código. Los chapitos no pactan, ejecutan. Y los operadores fieles al ala Zambada, conocidos como los Mayos, lo saben. Saben que el nuevo poder no está dispuesto a negociar territorio, ni rutas ni plazas. Saben que el nombre Guzmán ahora no solo exige respeto, exige rendición. Lo que parecía una sola organización empieza a parecer una guerra civil en pausa. Un incendio que apenas ha comenzado a rasgar la corteza. En medio de eso, la figura de Ovidio se vuelve un mártir silencioso. No murió, pero su captura es usada como combustible por los suyos. Dentro del penal,
el ratón enfrenta un proceso federal en Estados Unidos, por cargos que incluyen tráfico de metanfetaminas, cocaína y marihuana, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal transnacional. Pero lo que más temen las autoridades no es que hable, es que su ausencia esté radicalizando a su gente, que estén preparando una respuesta no para liberarlo, sino para vengarlo. Y es que el verdadero poder de Ovidio no estaba en su capacidad militar, estaba en su conexión con los nuevos operadores, jóvenes que nacieron bajo el sonido de las AK-47, que manejan drones, redes encriptadas y fusiles Barrett con la misma naturalidad que una mochila escolar. Jóvenes que no temen a la muerte, porque ya crecieron entre cementerios. La chapiza no es solo un grupo, es un lenguaje, una identidad, una generación. Y su líder, aunque preso, sigue siendo parte de esa narrativa. Ahora bien, dentro del sistema judicial estadounidense, el caso Ovidio Guzmán es una bomba de tiempo. Porque si decide cooperar, si entrega información, si revela rutas, contactos, socios, nombres clave, puede detonar una ola de arrestos y ejecuciones internas que desestabilicen aún más al cártel. Pero si guarda silencio, si se convierte en símbolo de lealtad y resistencia, entonces su imagen crecerá. Se convertirá en leyenda. Y una leyenda con seguidores armados es una bomba que nunca deja de contar. Por eso, su juicio no es solo legal, es estratégico, es ideológico. Y en las montañas de Sinaloa, en los corredores de Sonora, en los laboratorios de Durango, en los cruces fronterizos de Baja California, ya están eligiendo bandos. La guerra aún no estalló, pero el reloj ya corre. Y mientras tanto, en Jesús María, los restos de su casa siguen en pie. Las paredes aún muestran los agujeros por donde entraron las balas. Los muebles rotos, las huellas secas de sangre, los peluches caídos en el suelo de cemento. Todo permanece, todo resiste. No como una tumba, sino como un altar. Porque para muchos, Ovidio Guzmán no fue capturado, fue consagrado. Y si algo ha demostrado la historia del narco mexicano es que cada vez que creen haber destruido un imperio, solo lo están empujando a mutar. El ratón está fuera del juego, pero el tablero está más peligroso que nunca. Cuando Ovidio Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023, no fue solo un traslado judicial, fue una jugada geopolítica, un símbolo de fuerza para un gobierno presionado por la crisis del fentanilo, un trofeo para la DEA. Un mensaje para los cárteles: no hay imperio que no podamos desmantelar, no hay apellido que no termine frente a un juez estadounidense. Pero lo que pocos comprendieron en ese momento fue que la llegada del ratón a una corte federal no resolvía un problema, lo multiplicaba. En las calles, su arresto había causado bloqueos, tiroteos, ataques a instalaciones militares y civiles, una escena de guerra urbana como pocas veces ha visto el continente. Pero lo que ocurre ahora no se mide en balas, se mide en silencios. En cada audiencia, Ovidio guarda una postura rígida. Sabe lo que significa cada palabra que pronuncia. Sabe que su voz no es solo suya. Cualquier error, cualquier confesión, cualquier señal de debilidad puede convertirse en la muerte de uno de los suyos o en el inicio de una cacería dentro del cártel de Sinaloa. Porque en ese mundo, cooperar no es solo una traición. Es una sentencia de exterminio. Las autoridades estadounidenses lo saben. Por eso no tienen prisa. Lo que buscan no es solo una condena. Buscan un derrumbe desde dentro. Ya lo hicieron con Capós antes que él. Ya lo hicieron con su propio padre. Saben cómo erosionar un muro hasta que colapsa solo. Lo sientan frente a los fiscales, le muestran fotos, rutas, balances. Le dicen lo que saben. Y le dicen lo que no. Lo tientan. Le ofrecen protección, reducción de pena, incluso un futuro para su familia. Pero también le recuerdan que su silencio no lo salvará, porque lo tienen acorralado. Acusado de tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana desde 2008, lavado de dinero y asociación delictuosa transnacional. Y detrás de él, hay más. La investigación abierta por el Departamento de Justicia no lo señala como una pieza menor. Lo ubica como una figura central en la crisis del fentanilo.
Se le acusa de dirigir laboratorios, ordenar envíos masivos a través de corredores hacia California, Texas, Arizona, de ocultar los cargamentos en tráilers, avionetas y vehículos comerciales, de usar empresas fantasma, casas de seguridad, rutas marítimas, de financiar violencia para proteger sus plazas, de convertir el veneno sintético en una industria letal. El caso es inmenso, pero también lo es el precio de hablar, porque en Sinaloa hay hombres esperando una sola señal para mover sus armas, para ejecutar, para castigar, para silenciar. Si el ratón coopera, los ajustes de cuentas serán inmediatos. Si guarda silencio, su condena será eterna. Y en medio de ese dilema, la Corte estadounidense guarda paciencia. Cada audiencia se convierte en un pulso. Cada aplazamiento, una estrategia. Cada nombre mencionado en voz baja, una amenaza de terremoto. Porque Ovidio no es un capo más. Es el umbral entre dos generaciones. Si cae, no solo cae él. Puede caer todo. Y el gobierno lo sabe. Por eso la presión no solo es legal, es política. La Casa Blanca lo ha usado como ejemplo del compromiso de México para colaborar en la lucha contra el narcotráfico. El Congreso lo menciona como parte de la ofensiva binacional para frenar el tráfico de fentanilo. La DEA lo muestra como símbolo del éxito de sus operaciones encubiertas. Pero la realidad es más peligrosa. Ovidio es una bomba que aún no ha explotado. Está contenido. Pero el juicio avanza. Y tarde o temprano, alguien lo obligará a hablar. El problema es que no hay final limpio posible. Si coopera, los hermanos Guzmán se replegarán. Reorganizarán la chapiza. Buscarán venganza. Reforzarán el culto al mártir y transformarán su silencio en narrativa. Pero si revela nombres, rutas, políticos, acuerdos, policías, militares, operadores financieros, el sistema entero puede colapsar. Porque Ovidio no solo sabe cómo funciona el cartel, sabe cómo funciona el país. Y un testimonio completo no comprometería solo a narcos. Comprometería a alcaldes, gobernadores, empresarios, fiscales, a funcionarios con décadas de doble cara, a bancos que lavaron su dinero, a aeropuertos que facilitaron su tráfico. Por eso lo que está en juego no es una condena, es el equilibrio del narco en México. Es el pacto de silencio que mantiene viva la maquinaria. Y lo más irónico es que todo esto comenzó en una casa con techo perforado, con niñas dormidas, con sillones reventados por disparos y un árbol de Navidad aún encendido. Allí donde el ratón fue capturado, empezó una guerra que aún no vemos. Una guerra que no se libra con balas, sino con palabras. En una corte. En otro idioma, lejos de Sinaloa, pero con eco en cada calle del país. Los imperios no mueren con sus líderes, cambian de rostro, de método, de forma. El cártel de Sinaloa no es una organización común, es un ecosistema. Y como todo ecosistema, cuando pierde una de sus piezas centrales, como lo fue Ovidio Guzmán, no desaparece, se adapta. En los meses posteriores a su extradición, no hubo implosión, no hubo fractura pública. Lo que hubo fue lo más peligroso, silencio. Porque cuando un cartel deja de hacer ruido, es cuando empieza a mutar. Hoy, el cártel de Sinaloa se encuentra frente al espejo. Ya no es la organización que alguna vez lideraron Joaquín Guzmán Loera y el Mayo Zambada en una especie de código tácito de orden criminal. Los viejos capós están fuera del tablero. Uno, tras las rejas. El otro, desaparecido. Y en su lugar, la chapiza ha tomado el control con una nueva generación, menos política y más explosiva, menos negociadora y más impulsiva. Lo que una vez fue un modelo de sofisticación criminal, con diplomacia interna y control territorial quirúrgico, hoy es una red descentralizada de células que responden al miedo, al orgullo y a la sangre. Los hermanos de Ovidio, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López, están ahora al mando. Pero liderar desde la herida es muy diferente a liderar desde la estrategia. Tienen dinero, tienen hombres, tienen rutas, pero no tienen equilibrio. Porque su poder está cimentado en una sola cosa, la violencia.
Y cuando el poder se sostiene únicamente con armas, lo único que garantiza es la guerra. Y la guerra en el narco no es una metáfora, es literal. Es la ejecución del operador rival, el levantamiento del desertor, el ajuste de cuentas al que habló, la desaparición del que dudó. El mayor problema no es que el cartel se vuelva más violento. El problema es que ya no hay nadie para detenerlo. Durante años, el Mayo fue el equilibrio. Un poder antiguo que recordaba que un cártel no se mantiene solo con balas, sino con inteligencia. Sabía cuándo callar, cuándo ceder, cuándo pactar. Con su retiro forzado, lo que queda es una hidra de múltiples cabezas, la chapiza por un lado, los Zambada por otro, y múltiples facciones esperando una sola señal para comenzar su propia cruzada. Las ciudades que antes eran plazas fijas hoy son territorios flotantes. Las rutas se están renegociando. Las lealtades también. Y en ese caos, algo más ha comenzado a crecer, la siguiente generación. No los hijos de los capós, sino los jóvenes que han crecido bajo su sombra. Niños que vieron el culiacanazo como un acto de heroísmo, que vieron a Ovidio como una figura de respeto, que no conocen otra autoridad más que la de una camioneta blindada y una banda de sicarios. En TikTok, en WhatsApp, en los corridos tumbados, se forja un nuevo tipo de soldado, uno que no busca dinero, sino identidad. Uno que ya no trafica por necesidad, sino por prestigio. El narco del futuro no será un cartel tradicional. Será una red horizontal, sin líderes claros, con células armadas que controlan zonas como feudos medievales. Ya no se moverán solo toneladas. Se moverán gramos, microdosis, pastillas, sobres. El tráfico ya no será solo transnacional. Será local, hiperdirigido, silencioso, invisible. Y lo más alarmante es que ese nuevo modelo nació en la casa que destruyeron para capturar a Ovidio Guzmán. Porque si bien su arresto fue un golpe simbólico para el Estado, también fue un símbolo para los suyos. El ratón fue derribado por la fuerza del ejército, pero también fue consagrado como mártir por los jóvenes que lo veneran. Su figura ahora vive no entre tribunales, sino entre canciones, entre videos editados, entre testimonios en voz baja. Y eso es lo más peligroso que puede dejar un narco, un legado emocional. Su casa quedó hecha ruinas, su gente dispersa, su figura procesada, pero su historia continúa escribiéndose en cada esquina donde alguien pronuncia su nombre, donde un niño de 13 años sueña con subir a una camioneta con las siglas CDS, donde un joven en el norte de México escucha que ser como Ovidio es tener poder, respeto, familia, miedo y música. El narco no murió en Jesús María, solo cambió de fase. Y mientras exista demanda, armas, impunidad y silencio, el hijo del imperio será solo el primero. Porque los imperios, en este país, nunca se destruyen, solo se heredan.